Ujú. Hola a todos, mi nombre es Daniela y hoy vamos a hablar de qué pasa cuando reprimimos las emociones, la importancia de atender estas emociones y también vamos a ver un poco cómo indagar cuando hay un síntoma físico, ¿no? Y entender un poquito para qué nos pasa esto. Bueno, mi nombre es Nikki y bueno, entonces para contarles qué sucede cuando entonces, bueno, en el video pasado hablamos sobre las emociones y entonces en este le vamos a hablar qué sucede cuando tú no atiendes tus emociones. Entonces, eh, bueno, sabemos que el estrés en nuestro cuerpo aumenta, ¿verdad? Y se produce el cortisol, se produce la energía a diferentes músculos y todo para atender una situación de conflicto cuando estamos en estrés. Y esto, después de que pasa el estrés, inmediatamente baja. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú no resuelves un conflicto? Este estrés que llega en tu cuerpo es como que nunca se llega a regular, se llega a cronificar. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes mucho tiempo con este estrés en tu cuerpo? Bueno, el cortisol en este caso vendría a acidificar tu cuerpo y sabemos que en un cuerpo ácido, o sea, un pH bajo, es más propenso a enfermedades. Entonces, bueno, si muy bien las enfermedades son multifactoriales y algo que te comiste también te puede hacer tu cuerpo más ácido, igualmente nuestras emociones pueden provocar esto. Es muy importante también dejar en claro que no es las emociones las que te van a producir una enfermedad, sino, como acabo de explicar, cuando estas se prolongan en el tiempo y no llegan a regularse o a volver a su equilibrio. Entonces, bueno, como para dar un ejemplo, supongamos que una persona, ya sea ante su novio, ante su mamá, ante su jefe, cualquier persona que pongas adelante, eh, no sabe decir que no cuando realmente quiere decir que no. Entonces dice sí cuando quiere decir que no, ya sea ante un favor que le pidan o ante cualquier cosa. Pero hay como esta incongruencia, ¿no? Hace cosas que no quiere hacer. Entonces, bueno, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué pasa si esto es, por ejemplo, con su madre y es algo que vive desde pequeño? Es como que toda su vida tiene este mismo estrés que no resuelve y entonces es algo que se va quedando en el cuerpo, se va acumulando y pues ahí es donde llega entonces pues a afectarse y se puede producir un síntoma físico o una enfermedad. Pues no sé si Exacto. Daniela quiere agregar algo. Sí, bueno, como lo dijiste muy bien, no es la emoción en sí o el estrés. De hecho, el estrés en sí no es malo, sino que el estrés hace cambios biológicos que te prepara para responder frente a una situación, ¿no? El problema está, como bien dijiste, cuando se cronifica el estrés, cuando no se atiende. Cuando no se atiende, se reprime, se reprime. Como otro ejemplo que podría poner, ahora se me viene mucho a la cabeza, que bueno, de hecho a mí me ha pasado también, o que considero también que es muy de la mujer, ¿no? Que aprendimos como a que no hay que pelear, a ser más pacifistas, ¿no? Por ahí no decimos todo lo que pensamos o como que lo coloreamos, ¿no? Para no ser más directas como de repente por ahí los hombres son. Y a mí me ha pasado de muchas veces por ahí no decir lo que pienso o esto, ¿no? ¿Para qué? Para no pelear, para no esto, para lo otro, pero me he quedado con cosas que me enojaban y, o sea, había una emoción detrás de enojo que no gestionaba, ¿no? Entonces me encontré en un periodo en el que de repente me agarraban muchos resfríos, pero no de esos de congestión nasal, sino como que acá, ¿no? Y finalmente me quedaba sin voz. Y bueno, ahora como vamos a ver un poco más adelante, eh, lo que me resolvía en ese momento este síntoma, ¿no? Que lo vamos a dejar ahora en un ratito, lo conversamos. Pero sumado a esto también me gustaría agregar que no solo esta no gestión o de las emociones, ¿no? O esta represión de las emociones te puede llevar a síntomas o enfermedades más graves, sino que también se ve en la conducta, ¿no? Podemos desarrollar conductas desordenadas, interpersonales, ahora se llama mucho esto de ¿no? la tóxica o el tóxico, ¿no? O mismo llegar a adicciones, ¿no? Una adicción también es como el síntoma, una adicción es tu respuesta inconsciente, digamos, para atender un problema o evadirte de un problema que no estás atendiendo, ¿no? Entonces, tanto se puede dar a nivel físico
a través de esta represión, ¿no? Puede terminar afectando nuestro nivel físico con un síntoma o una enfermedad, y también o en una conducta adictiva, que no necesariamente son las drogas, ¿no? Sino también puede ser comer demasiado, trabajar, o sea, ser adicto al trabajo, a la comida, bueno, a la comida lo acabo de decir, a los videojuegos, o sea, hay un montón A la de pareja, a la pareja tóxica, no salir de la ahí. adicción emocional, ¿no? Exacto. Entonces, eso también son formas de darte cuenta que hay algo que no estás atendiendo, ¿no? Y, a ver, ¿cómo llegamos a esto, no? Porque uno puede decir, bueno, no, porque yo cuando me enojo sí hablo, ¿no? Entonces ahí estoy gestionando mi emoción. Y en realidad no es tan así. Nosotros tenemos diferentes mecanismos para evadirnos de las emociones, ¿no? Uno es la expresión. Entonces yo de repente o estoy triste y hablo con un amigo, o estoy enojada y discuto con mi pareja, ¿no? Pero en realidad la simple expresión es como echar también la culpa afuera y saca como la superficie de lo que realmente siento. No es conectar realmente con esa emoción y liberarla, ¿no? Sino que es como una forma de liberar un poco de tensión y de presión que te da esa emoción, pero nada más. O sea, seguramente eso vuelva a saltar en otro momento. Entonces, Claro. la expresión en su totalidad, o sea, tampoco sirve para gestionarla, y es una forma también de evadirnos de lo que sentimos. Otra forma que usamos también es la supresión, es inmediatamente me viene, la reprimo, o sea, ni la quiero sentir, es como la negación de lo que me pasa. Y también está el escape. El escape es lo que más se utiliza también, ¿no? Es estoy triste o me siento salgo con mis amigos, o prendo la tele, o me pongo a trabajar, o hago demasiado ejercicio, ¿no? Son formas de evadirte, de estas conductas adictivas que también hablábamos, son formas de escapar de lo que realmente sentís. Entonces, como nos comportamos así, que es una forma de reprimir esas emociones o no sentirlas totalmente, nos lleva a esto, o al síntoma físico, o a la enfermedad, o una conducta desordenada, o bueno, una adicción. Bueno, entonces, ¿qué sucede también energéticamente? Ya dijimos lo que sucede biológicamente cuando reprime las emociones. Entonces, bueno, sabemos que la emoción también es una energía que si no la reprimes, se queda estancada en tu cuerpo. Es decir, si tú te sientes enojado y toda esa energía que bota tu cuerpo para que luches y te defiendas, no la utilizas, toda esa energía se queda en tu cuerpo y ¿qué haces con ella? Es como que para algún lado de tu cuerpo se tiene que ir. Entonces, es una energía que se queda bloqueada y que va a buscar un escape. Entonces, ¿de qué manera va a buscar el escape? Se va a quedar atrapada en algún órgano o en alguna parte de tu cuerpo y ese es el órgano o la parte de tu cuerpo que se va a ver afectada. Pero la pregunta es, ¿en qué parte de mi cuerpo se va a quedar esa energía? Eso depende de la parte mental, es decir, cómo tú interpretas la situación que estás viviendo. Entonces, bueno, siguiendo el ejemplo que di al principio, sobre una persona que, por ejemplo, hace cosas que no quiere hacer, dice que sí cuando quiere decir que no. Entonces, supongamos que esta persona lo que piensa o interpreta la situación es, estoy harta de que me digan qué tengo que hacer, o estoy harto. Entonces, si ella lo que está harta es que le digan qué tiene que hacer, entonces su cuerpo puede, por ejemplo, ocasionarle un problema en los oídos de no escuchar o algo así, porque si yo estoy harta de escuchar, entonces el inconsciente soluciona, ok, entonces no escucho. Pero, claro, es muy importante esta parte que las personas no, es como, ok, entonces todas las veces que yo no sepa decir que sí cuando quiero decir que no, ¿significa que me da un problema de sordera? No. O sea, esto no es así. Cada persona va a interpretarlo diferente. Puede que otra persona diga, no aguanto digerir esta situación, no la puedo digerir. Entonces te agarra algo en el estómago. Otra persona que dice, eh, no puedo expresar lo que siento, tiene una creencia de que está mal si dice lo que quiere, entonces le da un problema de garganta por ahí. Otra que se pasa pensando y pensando qué decir, pero nunca lo dice, entonces por ahí un dolor de cabeza. Otra que se enoja porque le dicen qué tiene que hacer y entonces este enojo reprimido se manifiesta en una fiebre, que entonces si yo tengo fiebre, soy enfermo, entonces, bueno, van a cuidar de mí y es una manera como de buscar la atención también. De hecho, se dice que todas las personas enfermas siempre no quieren sanar, o sea, muy inconscientemente la enfermedad es una solución al problema y les da también esta atención para que cuiden de ellos.
y cosas así. Entonces, bueno, eso Sí, como hay para como tenerlo. como Ujú. el beneficio secundario de la enfermedad, ¿no? A eso. O sea, ya que hablaste de ejemplos, me gustaría seguir con el que comenté al principio, cómo, o sea, es real lo que dice Nikki, la importancia de a no todos se nos va a presentar el mismo síntoma, obviamente, porque es según la interpretación, nuestra interpretación, ¿no? Y cada inconsciente es diferente, ¿no? Entonces, en mi caso, eran esos resfríos que me dejaban sin voz y estaba solucionando algo, porque dentro mío estaba la pelea entre no, porque tengo que decir o tengo que expresar o no, pero no, hay que pelear, hay que dejar que la cosa pase, no pasa nada. No, entonces, si me quedo sin voz, ya no tengo esa disputa interna, porque no puedo hablar. Entonces, si no puedo hablar, no hay disputa, ¿no? Entonces, fue como una solución en un momento, ¿no? Es decir, bueno, temporalmente ya no me estoy machacando con esto de que sí, que no, porque ya no puedo, simplemente por una cuestión física no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto, no? O sea, es una respuesta adaptativa que te da tu cuerpo o tu inconsciente porque no estás enfrentando ese problema, ¿no? Todo, como bien dijo Nick en un principio, toda esa energía acumulada, todos esos cambios que se dan en el cuerpo, o sea, si uno no lo saca para afuera, se acumula. Y entonces el cuerpo o tu inconsciente busca dar una solución o dar salida a esa energía, ¿no? Entonces puedes tener o síntomas o enfermedades más graves si son cosas que se vienen acumulando mucho tiempo, o respuestas explosivas, ¿no? El típico que siempre es callado, de que nunca dice nada, que siempre todo le viene bien y de golpe un día se enojó, que tembló la tierra, ¿no? Entonces, esas respuestas también explosivas son estas respuestas adaptativas o el inconsciente queriendo descargar un poco de esa energía, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Entonces, si yo no resuelvo un problema y me mantengo en esa incongruencia, obviamente eso va a salir por algún lado. Entonces, bueno, luego, ¿qué pasa? En el video pasado habíamos dicho que la emoción es la solución a un conflicto. Entonces, en este caso, la enfermedad es la solución a una emoción no atendida. Entonces, esto es como la línea, ¿verdad? Entonces, de ahí viene también como la importancia de que cada vez que aparece un síntoma, es una gran señal de que, o sea, para que aparezca un síntoma, tú tuviste que haber llevado una emoción por mucho, mucho tiempo sin resolver para que realmente esa energía se acumule tanto y se haga tan fuerte en tu cuerpo para poder producirte un síntoma. Entonces, por más sencillo que a veces tú creas que puede ser el síntoma, como eso, un resfrío, un dolor de cabeza, o sea, ahorita estamos hablando de síntomas leves, pero claro, los síntomas graves aún peor, son más carga emocional ahí, ¿verdad? Entonces, o sea, la importancia de que aunque sea algo tan pequeñito como una uña que se te cae o una vejiga en la boca o cualquier cosita así, todo siempre indica que hubo un ambiente emocional detrás, una incongruencia. O sea, siempre la enfermedad indica que hay una incongruencia. Algo ¿qué es la congruencia? Cuando tú piensas, hablas, dices, haces todo en una misma línea. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en el caso que di, una persona que piensa que quiere decir algo, pero, o sea, pienso que quiero decir que sí, pero digo que no, entonces ahí ya hay una incongruencia. Entonces, claro. Eh, Luego, ¿qué pasa? La enfermedad es importante tratarla también, obviamente, de la manera en que lo hagas, la terapia que más te gusta, ir al médico, tomarte la medicina que necesites, pero bien es también muy importante indagar en cuál es la emoción que hay detrás, porque si no sería como, me gusta utilizar una metáfora que es cuando una pared está húmeda, y entonces la pintura se le empieza a arrancar y se pone fea. Y entonces, bueno, para arreglar este problema de humedad, tú compras una nueva pintura y pintas la pared. Pero entonces, ¿qué sucede? Que si tú no arreglas el problema de humedad, al tiempo esta pintura nueva que le pusiste por encima se va a volver a dañar y se va a volver a poner mala, porque tú no indagaste en la causa, solo tapaste lo que veías mal. Y eso es entonces lo que sucede un poquito, ¿verdad? Cuando no atiendes tu emoción, que vendría a ser parte de la causa. O si bien hay otras causas, es una de las causas también muy importantes a las cuales que tratar. Y entonces, claro, cuando ya atendiste tu emoción, seguramente tu medicina o tu tratamiento va a ser más efectivo
y no te va a volver, porque esa es otra cosa también que muchas veces sucede, que la persona, por ejemplo, bueno, han habido casos, ¿no? Que les arrancan un tumor y a los meses les aparece otro. Y es porque, claro, le quitaron esto físico, pero Claro. emocionalmente su mente siguen pensando igual, siguen, y entonces sigue esa energía bloqueada en su cuerpo y va a crear otro. Entonces, por eso la importancia también. Claro, o sea, es como bien decís, ¿no? Los efectos. O sea, quiero volver a repetir lo que dijiste en un principio. A ver, un síntoma y una enfermedad no es únicamente emocional, ¿sí? Es multifactorial, hay muchos factores. Obviamente que para yo estar resfriada, no solo hay una incongruencia emocional, sino que también tengo que estar en contacto con un virus, por ejemplo, Claro. ¿no? O sea, no es solamente, no queremos decir que es solo emocional, pero sí impacta mucho. Y como decís, ¿no? Es esto de, claro, yo tengo un tumor y me lo quitan, ¿no? Pero si en realidad no hice ningún trabajo para ver, bueno, realmente para qué estoy viviendo esta experiencia o en qué ambiente emocional empecé con los síntomas y demás, o cuál es mi incongruencia, seguramente volvamos a caer en los mismos patrones, digamos, las mismas formas adaptativas, ¿no? Entonces, también es como ver buscar la solución afuera, ¿no? Yo sufro de migrañas y voy al médico y el médico me da medicina para la migraña. Y bueno, yo me tomo la medicina y seguramente se me va la migraña, pero ¿se me va la migraña o en realidad estoy tapando el síntoma? Como decías vos, pinto la pared con la humedad abajo, ¿no? En realidad, o sea, está muy bien, tomate tu medicina, ¿sí? Porque, a ver, hay que hacer uso Claro. de la ciencia que tenemos, toma la medicina, pero también intentar indagar de ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué mi cuerpo está respondiendo de esta manera? Porque como bien dijiste, un síntoma, a ver, no nos enfermamos porque sí, sino que el síntoma nos está diciendo que hay una incongruencia, ¿sí? Que seguramente es inconsciente, pero bueno, la idea es darle algunos tips también de Claro. aprender, por un lado, a gestionarla y por el otro lado también a, de repente, por ahí encontrar cuál es ese estrés o esa incongruencia que hay detrás. Entonces, bueno, siempre la enfermedad, como es una manifestación del inconsciente para solucionar el conflicto, es también una manera de comunicarnos con nuestro inconsciente. Es como una manera de saber que hay algo que está en el inconsciente que yo no sé qué es y tengo que ir a hacer ese proceso de indagación. Entonces, bueno, unos tips para hacer eso podría ser cuando tú tienes entonces una enfermedad, preguntar, ok, ¿desde cuándo la tengo? Ok, si, por ejemplo, si es un resfrío, ¿he tenido más resfríos en mi vida o es la primera vez? Bueno, un resfrío seguramente muchos sí hemos tenido, pero bueno, qué sé yo, alguna otra enfermedad. Si la he O tenido algo también de pequeño, claro, o algo, perdóname que te interrumpa, dale. algo recurrente, ¿no? O sea, si hoy en Ujú, día no está sufriendo nada, por ahí de repente hay gente que es más propensa a resfríos, hay gente que es más propensa a infecciones ujú, urinarias, hay gente, entonces, dale. si vos tenés algo recurrente, está bueno, porque es la misma respuesta que te está dando tu cuerpo frente a algo. Entonces, bueno, te dejo seguir un poco para Dale. cerrar la Sí, idea. en ese caso habría que hacer entonces como un poquito una línea del tiempo, ¿ok? Entonces que a los 11 años tuve infección de orina y luego lo tuve también a los 20 y a los 24 repetidamente. Entonces es ir a indagar en el ambiente emocional de esos momentos, que seguramente te vas a encontrar con que a esas edades en específico, cuando salió el síntoma, tuviste un estrés parecido. Entonces es como ir a indagar qué cambió en mi vida. O sea, para que tú a los 20 no tengas síntomas, a los 21 sí, tuvo que haber algo que cambiara en tu ambiente, que activara nuevamente esa manera de pensar, esa emoción y que te hiciera entonces que regresara ese síntoma. Entonces, es como simplemente preguntarte, ¿desde cuándo lo tengo? ¿Y qué viví en ese momento que pudo haber sido estresante? Y también, pues sí, como indagar en qué cambió en ese Claro, momento. sería encontrar el estrés, ¿no? Seguramente, más cuando es un síntoma o por ahí es una enfermedad más grave, esto se da por acumulación, o sea, seguramente es algo que se te viene dando hace mucho tiempo, pero tuvo que haber pasado algo que haga como la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Que despierte el síntoma. Entonces, como hablamos de que es energía acumulada, seguramente, o sea, un ambiente parecido, pero como bien dijo Nicky, encontrar, bueno, ¿qué cambió? ¿No? ¿Qué es lo que cambió? Y de esta manera, por ahí también reconocer cuál es el estrés que está detrás del síntoma o la enfermedad o la conducta desordenada que hablamos al principio, ¿no? Me gustaría agregar también, de forma de gestionar, o sea, buscar cuál es el estrés a través de los diferentes escenarios donde me aparece y además también en relación al síntoma también se puede hacer una indagación, ¿no? O sea, pensar en,
¿cuál es mi síntoma y qué me impide hacer? O sea, por ejemplo, cuando no puede hablar, ¿qué me impide hacer? Bueno, no me deja hablar. O por ahí, ¿qué me obliga a hacer? ¿No? Qué sé yo, me obliga a estar en silencio, o por ahí a escucharme a mí, ¿no? O lo que sea. Eso es muy personal, ¿no? Porque es como decíamos antes, es la interpretación que nosotros realmente hacemos frente a lo que nos pasa, ¿no? Por eso las preguntas son más personales. Acá las respuestas que damos son como generales, que no necesariamente aplica a todo el mundo. Entonces, ¿qué me impide este síntoma? ¿Qué me obliga a hacer este síntoma? ¿Qué beneficios me trae? Como bien dijo Nikki, ¿no? Bueno, si estoy enfermo, me cuidan, ¿no? Y ya no tengo que cuidar de todos, sino que todos cuidan de mí. Entonces, buscar cuál es la intención positiva del síntoma. El síntoma no viene para amargarnos la vida, sino que también viene para eso, y también tiene una intención positiva detrás, ¿no? Y bueno, como bien dijo Nikki, el estrés previo. Y además, me gustaría agregar, bueno, esto es un libro del doctor David Hawkins, que se llama Dejar ir, que habla del mecanismo de dejar ir las emociones, ¿no? Básicamente plantea lo mismo que estamos comentando ahora, de esto que la acumulación de la emoción deviene en problemas físicos y demás, y plantea como un mecanismo para empezar a dejar ir esas emociones que reprimimos, ¿no? En vez de reprimirlas, sino que aprender a gestionarlas y dejarlas ir, para que esa energía no quede acumulada en nuestro cuerpo, sino que simplemente pasen, ¿no? Y lo voy a nombrar así un poquito para que tengan una idea, pero la verdad es que les recomiendo el libro, es espectacular el libro, se llama Dejar ir, de David Hawkins. Básicamente lo que te plantea es que cuando tenemos el impacto emocional y empezamos a sentir la emoción, miedo, rabia o lo que sea, que en vez de reprimirla o escaparte de la emoción, estés en la emoción, digamos, que te centres en las sensaciones y no en los pensamientos, ¿no? Porque obviamente uno se enoja y dice, porque este me dijo, que el otro me dijo, que me prometió, que no, y ya el cerebro y la mente te lleva a otro lado y esa emoción crece, crece y crece, ¿no? O sea, no centrarse tanto en los pensamientos, sino en las sensaciones físicas. Y no, no decir, bueno, me duele la cabeza, no, y no quiero que me duele la cabeza. O sea, no resistirse, o sea, aceptar que en ese momento estoy experimentando o este dolor, estoy experimentando esta sensación de lo que sea, tristeza, enojo, lo que sea, y no juzgarla. Y no, o sea, escuchar los pensamientos, pero no seguir a los pensamientos, ¿no? Sino centrarte siempre en la sensación, ¿no? Y de esa manera te vas a ir dando cuenta, con la práctica, obviamente, que esa emoción va perdiendo fuerza, con solo el hecho de observar las sensaciones físicas que te da. Entonces, es una cuestión de práctica, pero es algo que se puede aplicar ya mismo, en cualquier momento súper cotidiano, y vas a ir viendo beneficios, ¿no? Obviamente si hay una enfermedad grave, hay un estrés por ahí más grave y más crónico en el tiempo, y seguramente hay muchas emociones detrás y más profundas, ¿no? Y ese miedo a no poder, seguramente hay detrás también ese medio a no poder gestionar, o sea, ¿cómo hago con esta pena o este enojo que tengo? No lo sé gestionar. Entonces ahí lo que propone es hacer este mecanismo de dejar ir, pero como por intervalos, ¿no? O sea, dejas ir un poquito, te viene una emoción, la dejas ir, pero también si se empieza a hacer muy fuerte, por ahí usas esos métodos de escape que hablé en un principio, ¿no? Bueno, hablo con un amigo y expreso un poco, o miro un poco de tele, ¿no? Porque de repente hay mucha cosa acumulada que no se puede sacar todo de golpe, y menos cuando no hay práctica. Entonces, y de a poco cuando vuelve esa emoción, un poquito largamos, un poquito dejamos ir. Sé que esto suena muy abstracto, pero vayan a leer ese libro que es espectacular. Y la verdad que me parece muy bonito porque es algo que no necesita, o sea, nadie necesita ser un experto en nada para poder implementarlo ahora mismo en nuestra vida. Pues sí, y obviamente complementarlo también con ese proceso de autoindagación, de entender de a dónde viene la emoción, cuándo se creó, cuál fue ese momento semilla que hubo en la infancia, es decir, ese momento que me traumó, que hizo que luego en mi edad adulta esa parte de mi personalidad se siguiera expresando y yo tuviera ese tipo de conflictos, indagar también en eso. Y bueno, contarles Porque también ahí que entonces... van a encontrar perdóname, pero claro, Dale. ahí mismo, como dice Nikki, vamos a encontrar la causa, ¿no? Y al estar consciente del para qué nos pasa eso, hace que no repitamos la historia. ¿No? O sea, por eso es importante también ir a la indagación, ver cuáles son esas creencias detrás, desde cuándo, las incongruencias que hablaba Nikki antes. Y bueno, ¿no? Simplemente que les invitamos a hacer este proceso de indagación, que cada vez que tengan un síntoma, por más pequeño que sea, preguntarse qué estrés pude haber vivido. Y bueno, informarles también que nosotras
como acompañantes en bioneuromoción. Es justamente parte de lo que hacemos en una sesión. Si ustedes vienen a nuestra consulta con un síntoma, les vamos a ayudar a hacer este proceso hacia indagación en el inconsciente, a ver qué te quiere decir el inconsciente, para qué tienes esta enfermedad. Y bueno, ahí también entonces les vamos a dejar nuestros mails por si nos quieren contactar. Se los vamos a dejar en la descripción. Así que bueno, espero que les haya gustado. Por mi parte, chao. Chao.